Excelente. Pues muy buenos días a todos y todas las compañeras de la universidad, a los estudiantes que se están conectando. Les agradecemos mucho que estén conectándose a la plática que nos va a impartir el doctor Norberto Sánchez Cruz. Déjenme confirmar que esté ya conectado. Está, va a conectar nuestro ponente. Buenos días, doctor Norberto. Ya en estos momentos están conectando más estudiantes y más compañeros de universidad. Pero bueno, entonces, excelente. ¿Nos puedes escuchar, Norberto? Ok. Tienes el micrófono apagado, ¿eh? Pero ya vimos que andas ahí. Ok, entonces vamos a dar inicio a dar esta continuación a este ciclo de conferencias eh, de investigación, de divulgación científica e industria que estamos organizando a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, a través de su dirección, del Departamento de Posgrado, de Vinculación y a través del responsable de movilidad estudiantil. La intención de estos seminarios es que los estudiantes de nuestra facultad tengan la posibilidad de conocer un poco más de panoramas de qué se hace en diferentes áreas de la ciencia o a través de la divulgación científica, y en este caso también invitamos a profesionistas que nos platiquen un poco de qué es lo que hacen ellos en su ámbito laboral. Todo esto con fines de que nuestros estudiantes aumenten su panorama profesional, tengan más ideas de qué es lo que puede hacer una vez que se gradúen y puedan tomar mejores decisiones para su desarrollo profesional. Y en caso de que así lo deseen, también puedan decidir si les agrada la idea de entrar a un posgrado, una maestría o a un doctorado. Pues bueno, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con el doctor Norberto Sánchez Cruz, quien nos va a dar una pequeña plática, una conferencia sobre el trabajo que él ha realizado. Él es egresado de la Universidad Autónoma, perdón, de la Universidad de la UNAM. En particular, él egresó de la Facultad de Química, entonces es un gran logro de por sí entrar a la Facultad de Química de Ciudad Universitaria, y entrar es difícil y salir de la carrera es todavía más difícil. Entonces fue un gran logro, y adicionalmente a esto se ingresa al posgrado de Ciencias Químicas. Él hace su maestría en Cuernavaca, también en el Instituto del UNAM, pero en Cuernavaca, y posteriormente en el laboratorio del doctor Franco Medina en la Facultad de Química del UNAM. Eh, entonces, él en pues 6 años que ha estado realizando trabajo de quimioinformática, tiene 18 publicaciones, y eso es una gran producción la que he tenido Norberto. Y entonces, pues estamos muy contentos de que nos pueda dar una plática. Yo voy a dejar que ahorita él dé el título de su plática, pero hago hincapié que viene de un excelente laboratorio, y el doctor Sánchez es un gran científico. Entonces, hay que aprovechar, hay que ver cómo cómo utilizar todas las herramientas de informática aplicadas a química, y cómo esto puede
ahorrarle años a las farmacéuticas para poder sacar un nuevo fármaco. Entonces, adelante, doctor Sánchez, le cedo la palabra. Hola, doctor Mendoza, muchas gracias por la introducción. Les voy a compartir pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación de poder presentar aquí un poco del trabajo que hago. En realidad, la plática está un poquito más enfocada hacia brindarles un panorama general a los estudiantes de qué se puede lograr, qué se puede hacer utilizando aprendizaje automático en el proceso del descubrimiento de fármacos. A lo largo de la plática sí tocaré algunos de los trabajos que yo he desarrollado, pero intento brindarles el panorama lo más general posible. Entonces, la plática del día de hoy está titulada Aprendizaje automático en el descubrimiento de fármacos. El contenido de la presentación está organizado de esta forma, esencialmente en 3 bloques. En el primer bloque les voy a dar un poquito de contexto acerca del desarrollo de fármacos y cuál es particularmente la etapa en la que de la que les voy a hablar el día de hoy, resaltando particularmente la quimiogenómica, que es la línea de investigación que yo desarrollo, y dándoles una breve introducción de lo que es el aprendizaje automático para posteriormente en el segundo bloque entrar ahora sí en el tema principal de la charla, que son las aplicaciones del aprendizaje automático en el descubrimiento de fármacos, donde básicamente les voy a hablar de 4 tareas distintas, que son la clasificación, la regresión, el reconocimiento de objetos y los modelos generativos, para pues, terminar con algunos comentarios de mensajes que me gustaría compartir con todos ustedes. Entonces, para empezar, bueno, como ya todos sabrán, seguramente, pues el desarrollo de fármacos es un proceso que involucra mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? O sea, consume muchísimo tiempo, requiere una gran cantidad de inversión y además hay que realizar muchos experimentos para poder lograr que un fármaco sea aprobado. Entonces, si vemos el número de fármacos aprobados por la FDA a lo largo de los últimos 20 años, vemos que a partir de 1996 empezó a disminuir el número de fármacos que se aprobaban por año. Esto se debe a múltiples factores. Uno de ellos, pues que cada vez es más difícil conseguir la aprobación regulatoria porque cada vez tenemos que asegurarnos de que los fármacos sean más seguros, menos tóxicos, para que puedan llegar al mercado. Entonces, eso hizo que a lo largo de prácticamente 10 años hubiera un estancamiento en el número de aprobaciones de fármacos. Y no fue sino hasta hace unos cuantos años que el número de aprobaciones alcanzó el máximo histórico que ya se había visto en el 96, donde esto se da gracias a no solo al desarrollo de nuevos compuestos, sino a la identificación de nuevas aplicaciones para compuestos que ya habían sido previamente aprobados, algo que en el campo se conoce como reposicionamiento de fármacos. Entonces, como seguramente ya saben, pues el proceso de desarrollo de fármacos involucra diversas fases, que van desde el descubrimiento, la fase de descubrimiento, que involucra la identificación de proteínas diana, es decir, proteínas que nos interese modular para poder atacar una enfermedad en particular, identificar compuestos bioactivos, es decir, que tengan la capacidad de modular a estas proteínas y optimizar estos compuestos para que sean selectivos y no sean tóxicos. La siguiente fase es la fase preclínica, donde se hacen estudios de ADME, de toxicidad y de eficacia. Posteriormente pasa a la fase clínica, que son las pruebas en humanos, y finalmente llegamos a la aprobación y tenemos nuestro nuevo fármaco en el mercado. Entonces, particularmente el día de hoy les voy a hablar sobre la primera de estas fases, que es la fase del descubrimiento. Y en particular voy a tocar temas que son de interés para la línea de investigación que yo desarrollo, que es la quimiogenómica, que ya les contaré un poquito más de qué va. Entonces, la quimiogenómica, resumido en un par de líneas, es una disciplina que busca la identificación de todas las posibles interacciones entre proteínas y moléculas pequeñas. Como ya se imaginarán, pues esto es de particular relevancia en el diseño de nuevos fármacos, porque sabiendo
qué moléculas pequeñas pueden modular a qué proteínas, podemos elucidar el mecanismo de acción por el cual un fármaco está teniendo su acción terapéutica, o incluso anticipar potenciales efectos adversos que pudiera presentar. Entonces, la quimiogenómica es una rama que involucra herramientas de múltiples disciplinas, tanto experimentales, como la química combinatoria o el cribado de alto rendimiento, como computacionales, como el modelado molecular, herramientas de la quimioinformática y herramientas de la bioinformática. Ahora verán por qué es particularmente útil el uso de estas herramientas computacionales en esta área. Entonces, como ya comentaba, el objetivo de la quimiogenómica computacional es identificar todas las posibles interacciones entre proteínas y moléculas pequeñas. Entonces, la misión es llenar eso que está representado aquí, que lo denominamos espacio quimiogenómico. Esto nos lo podemos imaginar como una matriz donde por un lado tenemos todas las posibles moléculas pequeñas que existen y por el otro todas las posibles proteínas que existen, donde la misión pues es identificar qué molécula pequeña puede modular a qué proteína y cuáles no. Entonces, si consideramos que se ha estimado que podrían existir alrededor de 10 a la 60 moléculas pequeñas, es decir, moléculas conformadas por carbono y no metales, con un peso de menos de 500 daltons, por ejemplo, y que proteínas humanas se sabe que existen varias decenas de miles, pues la tarea está resuelta, ¿no? O sea, únicamente tenemos que hacer 10 a la 60 ensayos sobre 20.000 proteínas distintas por triplicado y ya tenemos la respuesta de cuáles moléculas pequeñas pueden interactuar o pueden modular a cuáles proteínas. Entonces, eso obviamente es un escenario imposible de alcanzar experimentalmente porque tal vez no seamos conscientes de la magnitud de estos números, pero poniéndolo en contexto, se estima una estimación conservadora del número de estrellas en el universo conocido es que son alrededor de 10 a la 14. Es decir, que hay muchas más moléculas pequeñas que pueden existir que estrellas en el universo observable. E incluso más que granos de arena en las playas de la Tierra, ¿no? Entonces, hacer esta determinación experimental es imposible. Por tal razón, pues nos valemos de algunas técnicas computacionales que nos permiten analizar un número mucho más cercano a este valor de moléculas pequeñas y poder generar así hipótesis para llevarlas a pruebas en el laboratorio. Entonces, dentro de estas herramientas computacionales, una que se ha vuelto muy popular en los últimos años es el aprendizaje automático. Entonces, de forma muy resumida, podemos definir el aprendizaje automático como un campo de la inteligencia artificial cuyo objetivo es que las computadoras aprendan de datos conocidos para resolver problemas específicos. Y entonces un meme que anda circulando en internet es este, ¿no? Que básicamente nos dice que el aprendizaje automático no es más que estadística bien presentada. Entonces, la explicación del meme es esto, ¿no? Que si uno está hablando de estadística, nadie le hace caso. Si uno lo adorna y dice que eso es aprendizaje automático, ya se ve más bonito. Y cuando decimos que es inteligencia artificial, todo el mundo voltea a vernos y nos pone atención. Entonces, aunque esto no sea del todo cierto, sí es verdad que el aprendizaje automático y la inteligencia artificial tienen una base muy fuerte en las matemáticas y la estadística. Y aquí vamos a pasar por completo por encima de eso y lo vamos a sobresimplificar. Entonces, la idea del aprendizaje automático es básicamente partir de datos conocidos. Estos datos conocidos son procesados por un algoritmo computacional, de los cuales hay muchísimos. Por mencionar algunos, están algoritmos de vecino cercano, árboles de decisión o las famosísimas redes neuronales, que lo que van a hacer es aprender de estos datos para generarme un modelo. Entonces, la intención es que yo pueda utilizar este modelo en nuevos datos, es decir, datos de los cuales no tengo información, pasarlos por el modelo y generar así una respuesta o una predicción. Esta es la idea general de lo que hace el aprendizaje automático. Tengo datos, genero un modelo que me sirve para hacer predicciones. Entonces, vamos a ver algunas de las aplicaciones de esta idea en el descubrimiento de fármacos. Entonces, para cualquier problema que necesite resolver,
y del cual tenga suficientes datos, puedo utilizar el aprendizaje automático. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero predecir la actividad biológica de compuestos, es decir, su afinidad a proteínas, su capacidad de inhibirlas, etcétera, pues necesito generar un modelo que aprenda de ejemplos conocidos. Entonces lo que hago, pues es basarme en bases de datos que tienen datos experimentales de actividad biológica de compuestos, como PubChem, ChemBL o Binding Database. Si el problema que quiero resolver es predecir la estructura de proteínas, pues entonces necesito entrenar un modelo en datos que tengan estructuras de proteínas, como por ejemplo el Protein Data Bank, que es la colección más grande de estructuras cristalográficas de proteínas que tenemos. Si lo que quiero hacer es la predicción de sitios de unión a proteínas, pues necesito datos de sitios de unión a proteínas, como el SCPDB, que es una colección de sitios de unión de ligandos a proteínas. Entonces, ahora, las tareas que puede hacer este modelo, o sea, en la diapositiva anterior lo poníamos muy general, son de varios tipos. La primera de ellas, que es la más sencilla y probablemente la más usada, es la tarea de clasificación, particularmente la clasificación binaria. Es decir, yo tengo un problema en donde necesito saber si un compuesto va a ser activo o no en una prueba biológica, o si va a ser agonista o antagonista de una proteína, o si se va a unir a proteínas o no. Es decir, saber asignarle una etiqueta al compuesto que me interesa, ¿no? De sí o no, en esencia. Entonces, para esto, pues necesito tener un montón de datos de otros compuestos para los cuales yo conozca la etiqueta, que puede ser cualquiera de estas, ¿no? Puede ser activo o inactivo con azul y rojo, por ejemplo. Y lo que hago es pasarle estos datos al modelo para que me haga una generalización. Entonces, lo que hace el modelo es aprender la distribución de estos puntos en el espacio y me lo divide en dos, ¿no? Y dice, pues si tu punto va a caer aquí, va a ser inactivo, va a ser rojo, y si cae aquí, va a ser azul o va a ser activo, ¿no? Y este es el problema de la clasificación binaria. Ahora, en la diapositiva anterior se los pinto de forma muy simple, ¿no? Pero ¿cómo llegamos de una serie de datos de compuestos con actividad biológica a una representación así bonita en dos dimensiones que se pueda separar con una línea? Pues eso difícilmente pasa, ¿no? En la realidad difícilmente tenemos un escenario así. Lo que más comúnmente tenemos es una cosa por el estilo, como en esta imagen, ¿no? Que la idea es poder diferenciar cuáles de las imágenes son un perrito lanudo y cuáles son pollo Kentucky, ¿no? En realidad se parecen mucho. Entonces, haciendo un paréntesis en esta parte, pues, ¿qué formas tenemos de representar a los datos o de representar a los compuestos químicos? Pues, los podemos representar en esencia por cualquier valor numérico que los describa, como su peso molecular o el número de donadores de puente de hidrógeno que tenga, el número de oxígenos, número de nitrógenos, número de anillos aromáticos, etcétera, etcétera. O también podemos utilizar su estructura para representarlos en una cosa que se llaman huellas digitales moleculares. Estas huellas digitales moleculares no son más que un vector de las dimensiones que quieran, donde cada una de las posiciones del vector puede ser 1 o puede ser 0. Donde 1 me indica la presencia de una subestructura en particular y 0 la ausencia de la subestructura en particular. Entonces, si yo tengo una serie de subestructuras que considero importantes para la tarea que me interese predecir, este tipo de huellas digitales se conocen como basadas en diccionario, porque estoy buscando una lista predefinida de subestructuras. Si por el contrario voy a calcular todas las posibles subestructuras de cierto tamaño, estas huellas digitales pueden ser circulares o topológicas. Circulares, si la construcción de las subestructuras se va realizando centrada en un átomo y creciendo en todas direcciones sobre los enlaces de la molécula, y topológicas si se crece únicamente en una dirección de estas subestructuras. Entonces, con esto, pues ya tengo representaciones en forma de vectores de mis compuestos, las cuales puedo representar, pues tal vez no en dimensiones, sino en cientos o miles de dimensiones, y con las cuales puedo aplicar los algoritmos de aprendizaje automático. Algunos de los ejemplos que tenemos de este tipo de aplicaciones es un trabajo justo que se realizó como parte de mis estudios de doctorado, en donde probamos una serie de algoritmos de aprendizaje automático entrenados a partir de huellas
digitales moleculares para la predicción de la actividad biológica de compuestos sobre 55 proteínas distintas. Entonces, buscamos el mejor modelo, la mejor combinación entre algoritmo y descripción de los datos, y como encontramos que los modelos eran bastante buenos en la predicción, lo implementamos como una aplicación web, en donde el usuario puede introducir su compuesto, apretar un botón que le haga la predicción y que le diga sobre cuáles de estas proteínas puede actuar. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este tipo de modelos en el descubrimiento de fármacos? Pues que podemos hacer dos tareas esencialmente. Una es que si tenemos una biblioteca de compuestos, es decir, una serie de compuestos, y queremos saber cuáles de estos actúan sobre una proteína en particular, pues los pasamos por el modelo de esta proteína para identificar a los que en realidad van a interactuar con ella. Y esto, en el descubrimiento de fármacos, se conoce como cribado virtual. Y este es un problema de clasificación binaria, ¿no? Es identificar cuáles compuestos se unen y cuáles no. La otra forma de abordar el problema es decir, pues tengo un compuesto y me interesa saber sobre cuáles de estas proteínas actúa. Entonces paso el modelo por los distintos modelos de cada proteína para identificar cuáles son con las que va a presentar interacción. Y esto se conoce como cribado virtual inverso o como un problema de clasificación múltiple. Otra de las tareas para las cuales podemos utilizar los modelos de aprendizaje automático es la regresión. En este caso, el problema que querramos resolver tiene que ser la predicción de propiedades cuantitativas, es decir, propiedades numéricas en un espacio continuo. Este tipo de propiedades puede ser, por ejemplo, la afinidad de unión. En este caso ya no solamente si se une o no, sino directamente identificar las constantes de inhibición o de disociación del compuesto de la proteína, o las constantes de inhibición, o alguna propiedad de fisicoquímica que sea de interés para el desarrollo de fármacos, como la solubilidad o la permeabilidad. Y entonces, particularmente, si queremos predecir la afinidad de unión de un compuesto a una proteína, pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ejemplos de proteínas que tengan unidas a un compuesto. Y para esto, pues, hay una base de datos muy importante que es el PDB-Bind, ¿no? Que son estructuras cristalográficas de proteínas unidas a ligandos, a moléculas pequeñas, que tienen constantes de inhibición o de disociación conocidas. Con esto entrenamos un modelo y lo que buscamos es que tenga la mejor correlación posible entre los datos que me prediga el modelo y los datos experimentales que se conocen. Entonces, esto me permitiría evaluar nuevos compuestos. Ahora, nuevamente, ¿cómo representamos los datos para poder entrenar a modelos? Pues aquí ya nos metemos en un un tema que es bastante más extenso, porque estos modelos los podemos representar de muchas formas. Por ejemplo, en forma de imágenes tridimensionales, porque siempre hemos tenido la forma de representar, o siempre hemos buscado la forma de representar a las proteínas y a los compuestos en una imagen tridimensional. Entonces, este tipo de imágenes pueden ser procesadas por un tipo muy particular de redes neuronales, que son las redes neuronales convolucionales, y con esto generar un modelo. O podemos hacer simplemente generar un vector de descriptores, que en este caso podrían ser, por ejemplo, conteos de pares de átomos, y utilizar algún otro algoritmo, no necesariamente redes neuronales, para generar nuestros modelos. Y esto fue justamente lo que hicimos en un artículo que se publicó, en Bioinformatics, que es proponer una descripción de los complejos proteína-ligando basada en conteos de pares de átomos y aplicarla para la construcción de modelos de predicción de afinidad entre moléculas pequeñas y proteínas. Y lo que encontramos es que los modelos que generamos pues tenían la correlación más alta con los datos experimentales y el menor error con respecto a los mismos. Pasando a la siguiente tarea, otra cosa para la que podemos utilizar el aprendizaje automático es para el reconocimiento de objetos. Esto ya se sale un poquito del esquema general que habíamos planteado que era el aprendizaje automático, pero les comento un poco por dónde va. Entonces, creo que todos han escuchado un poco acerca de los carros que se conducen solos. Bueno, pues estos carros necesitan tener una serie de habilidades. Por ejemplo, pues la capacidad de identificar objetos en la carretera, ¿no? Por ejemplo, una señal de stop para saber que se tienen que detener. Entonces, para hacer esto, pues se entrenan modelos
basados en imágenes que contengan la señal de stop para enseñarle al auto a reconocer esta señal y poder detenerse en respuesta. Entonces, utilizando una analogía similar, ¿dónde podríamos utilizar esto en el descubrimiento de fármacos? Pues se han hecho trabajos publicados en Nature Communications, que es una de las revistas más importantes en el área, donde se aplica una idea muy parecida para la identificación de sitios de unión en proteínas. Entonces, para eso se entrenan una serie de imágenes de proteínas donde se ubica claramente el sitio de unión y es capaz de poder predecir esto. ¿Dónde más podría ser importante el reconocimiento de estos objetos o de patrones? Pues para la extracción de información en artículos científicos y patentes, por ejemplo. Particularmente en el reconocimiento de estructuras químicas, porque no sé si alguna vez han visto una patente, pero se podrían topar con un documento con 300 páginas donde cada una de ellas tiene imágenes de este estilo, ¿no? Eso es algo que se da muy bien a los químicos, ¿no? Escribir estructuras con un montón de sustituciones marcadas como R1, R2, R3, R4, R5, toda la serie de reacciones que realizan y demás. Y dentro de una patente poder identificar cuál es el compuesto importante, es decir, cuál es el compuesto patentado, descartando todos los reactivos y todos los pasos intermedios, es una tarea difícil, para lo cual se pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial, como en el artículo que muestran a la izquierda. Otra tarea muy importante para la cual se puede utilizar el aprendizaje automático es el desarrollo de modelos generativos. En este caso, cambiamos un poquito el paradigma. Es decir, el paradigma original que les mostré, pues es, tengo datos, los paso por un algoritmo de inteligencia artificial, genero un modelo que me va a servir para poder meterle nuevos datos y obtener una respuesta o una predicción. Pues los modelos generativos dicen, pues yo voy a entrenar un modelo, pero que funcione al revés. Entonces ahora, en lugar de darle nuevos datos y buscar una respuesta, yo le voy a dar la respuesta que quiero y que el modelo me genere los nuevos datos. Por eso es un modelo generativo. Entonces, ¿dónde se ha visto este tipo de modelos? Pues por ejemplo, para la generación de imágenes, en donde el modelo es entrenado a partir de una serie de fotos de rostros de personas y aprende las características de un rostro de personas y el modelo puede generar nuevos rostros. Los rostros que ven a la derecha son generados por un modelo de aprendizaje automático y en realidad son indistinguibles de los que no lo son. Este tipo de algoritmo se puede implementar tanto para imágenes, como para audios, como para videos, como para texto. Entonces, por ejemplo, pues también se han entrenado modelos utilizando sonetos de William Shakespeare, que son capaces de aprender la estructura y poder escribir sonetos por su cuenta, que cumplen con la métrica, la estructura y las rimas del soneto. Entonces, que también son indistinguibles de los datos con los que fueron entrenados, aunque sean diferentes. ¿Dónde aplicamos esto en el descubrimiento de fármacos? Pues resulta que toda la vida hemos representado a los compuestos como cadenas de texto, ¿no? O sea, desde su fórmula molecular, por ejemplo, o en particular lo que se representa aquí, que es una representación que se llama SMILES. Así que podríamos entrenar un modelo generativo que aprenda la gramática de estas representaciones en forma de texto de los compuestos y que me genere nuevos compuestos que sean indistinguibles de los compuestos con los que fue entrenado el modelo. La idea de estos modelos generativos es, bueno, nos regresamos un poquito, ¿no? Si tenemos una serie de datos conocidos y conocemos cómo se distribuye la propiedad que nos interesa, por ejemplo, en este espacio está en rojo marcado una propiedad que me interesa para las moléculas y en azul las que no tienen esa propiedad. Lo que haríamos en el esquema clásico, que es lo que les comentaba un poquito que era cribado virtual, es decir, pues con estos datos entreno un modelo que me va a reconocer los espacios en los cuales están los compuestos que a mí me interesan, ¿no? Los compuestos que tienen la propiedad que me interesa. Entonces, para hacer cribado virtual, lo que hago pues, es aventar un montón de compuestos, que son estos puntitos blancos, y ver cuáles caen en la región que me interesa. Y con eso, pues, encuentro nuevos compuestos con la actividad o con la propiedad que estemos buscando.
La idea de los modelos generativos es, pues, para no tener que hacer la búsqueda y la evaluación de todos estos compuestos, directamente genero las soluciones. Es decir, el modelo está entrenado para generar nuevas entidades que ya estén en la región del espacio que me interesa explorar. Y eso hace que no tenga que hacer este tipo de búsquedas exhaustivas. Entonces, y ya. Entonces, para terminar, bueno, espero que con esta breve charla haberles dado como un panorama general de qué es el aprendizaje automático, en qué casos se puede aplicar en el descubrimiento de fármacos, y pues quisiera compartirles algunos pensamientos al respecto. Entonces, primero, el desarrollo de esta área de investigación requiere de la sinergia entre disciplinas tanto computacionales como experimentales. ¿Por qué? Pues porque la idea en general es que tengamos datos de compuestos con actividad biológica, por ejemplo, los cuales podemos analizar computacionalmente para generar modelos y generar hipótesis de nuevas interacciones, las cuales necesitan forzosamente ser validadas experimentalmente. Recuerden que siempre van a ser los experimentos los que me digan si un modelo es bueno o no es bueno, si sirve o si no sirve. Entonces, una vez que se tienen estos resultados, pues esto a final de cuentas lo que hace es aportar más información a las relaciones entre estructura y actividad que se tienen para poder generar nuevos y mejores modelos, y etcétera, etcétera. ¿No? Es un proceso que se repite iterativamente en ciclo. Entonces, la idea aquí pues es justo decir eso, ¿no? O sea, no son disciplinas peleadas, la parte computacional y la parte experimental, aunque muchas veces así lo parezca, porque, por ejemplo, los grupos experimentales son muy... Eh, creen poco en este tipo de predicciones. Por lo tanto, pues no están dispuestos a gastar sus recursos en probar las hipótesis que se les dan. Así que la parte computacional se limita a generar modelos que sean capaces de predecir los datos que ya se conocen. Entonces es difícil romper esa línea invisible que separa estos dos campos, pero es necesario hacerlo. Otra es que la inteligencia artificial como tal es un campo muy, muy grande que dentro del desarrollo de fármacos tiene aplicaciones en prácticamente todas las fases. El día de hoy les mostré algunos ejemplos con su aplicación en el descubrimiento de fármacos, pero en realidad pueden realizar este trabajo que está bastante completo, donde se muestran aplicaciones en prácticamente todas las áreas, ¿no? O sea, para hacer estudios de mercado, para planear la producción, para control de calidad, para el planeamiento de ensayos clínicos y demás. En todos lados donde haya un problema y haya suficientes datos, se puede utilizar la inteligencia artificial. Y finalmente, pues solamente comentarles, ¿no? que particularmente, como les mencioné al inicio, pues la línea de investigación que yo desarrollo es la quimiogenómica computacional, que en una sola línea pues es el desarrollo y aplicación de herramientas computacionales en el descubrimiento de fármacos. Particularmente, en este momento estoy interesado en una rama que se llama aprendizaje geométrico profundo, que básicamente es la representación de los problemas en forma de un grafo para su posterior procesamiento con redes neuronales. Y el problema sobre el cual estoy interesado es el acoplamiento molecular. Es decir, el cómo un ligando se une a una proteína y en este sentido hacer varias tareas, ¿no? Que es identificar la unión, poder discriminar los compuestos que se unen de los que no se unen y además poder identificar las poses de unión. Esto pues se desarrolla en la calurosa pero bella ciudad de Mérida, Yucatán, en donde, en conjunto con la doctora Karina Martínez Mayorga y el doctor Abraham Madariaga Mazón, estamos impulsando el desarrollo de esta área de la química biológica computacional en el sureste del país. Así que si hay estudiantes interesados en aprender más de estos métodos, en hacer alguna intervención o su tesis, pues no duden en comunicarse con nosotros. Y pues ya, por mi parte sería todo, solo me queda agradecerles por su atención, les comparto mi correo por si tienen alguna duda o si les puedo ayudar en algo, si les interesó alguna de las cosas que mencioné, o pueden entrar a la página del Instituto de Química y ver las líneas de investigación que manejamos. Muchas gracias. Pues bueno, antes de que empecemos con la sesión de preguntas por parte de los estudiantes, me permito en darte las gracias, doctor Sánchez. La verdad es que la plática estuvo excelente. Normalmente me gustan mucho las pláticas, pero estuve
tengo muchas dudas, pero sí, no cabe duda, ¿no? Que la producción que tiene se nota, ¿no? Muchos de los trabajos que estás mostrando ahí, de verdad ya quiero releer los artículos porque se ven muy interesantes. Y espero en un futuro poder colaborar activamente contigo. Y ojalá también otros estudiantes de aquí estén interesados en irse a hacer la maestría contigo. De hecho, por ahí hay un estudiante que está haciendo ya la maestría. Quizá pudiera colaborar él con ustedes, una estancia o algo, porque la verdad es que no me cabe duda, ¿no? Que trabajar con ustedes va a ser muy fructífero para cualquier otro académico, para cualquier otro estudiante. Muchas gracias. Entonces, adelante, ya había levantado la mano Miguel de Jesús. Adelante con su pregunta. O bueno, leo la pregunta de Miguel. Dice, ¿qué opina de la generación de datos artificiales cuando no se tiene una extensa cantidad de datos para poder mejorar las métricas de exactitud del modelo? Em, ¿Qué opino? Ok, pues es algo que ha funcionado. Particularmente, por ejemplo, en la tarea que mencionaba al final, que es el hecho de poder identificar la pose de unión correcta de un ligando a una proteína, es algo que es necesario hacer, porque no tenemos datos experimentales de poses incorrectas de unión, solamente conocemos la buena. Entonces, si queremos generar modelos que sean capaces de discriminar entre la correcta, la experimental y la que no es, necesitamos forzosamente darle datos artificiales negativos. De hecho, es algo que en muchas áreas pasa, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, o sea, la comunidad científica está acostumbrada, y no digo que esté mal, a publicar solamente resultados positivos. Es decir, solamente publicas cuando tu compuesto es activo y es potente. Difícilmente encuentras información de las 1000 pruebas que se hicieron de compuestos que no resultaron. Así que datos negativos tenemos muy pocos en el dominio público y por eso se hace necesario generar datos artificiales. Claro, claro. Eh, ¿Alguna otra pregunta que tenga alguno de los estudiantes o compañeros académicos? Si no, yo hacia Bueno, adelante, voy Chávez. a... ¿Me escuchan? Sí, O bueno, no sé si va a hablar alguien más. sí, adelante, Chávez, adelante. Por ejemplo, pues cuando tiene como cierta cantidad de datos positivos, digamos unos, qué sé yo, 300, y tiene como 1200 datos negativos, pues obviamente tenemos que balancear las clases, ¿no? Pues para que el modelo no tenga como ese bias. Pero la generación de datos en el entorno de los positivos, usándolos como parámetros los que ya tienes para generar un poco más, digamos, de esos 300, generar unos 500 o 600 para pues ayudarle un poco más al modelo, ¿también se puede o está mal visto o cómo se maneja normalmente? Sí, también se puede. Eso, de hecho, es un escenario muy difícil de ver, ¿no? O sea, es rarísimo que tengas más datos, bueno, que conozcas tantos datos negativos. Eso es lo raro. Sí se puede hacer, pero no es tan recomendable. De hecho, hay algunas otras cosas que se pueden hacer para manejar el imbalance de los datos. Entonces, o sea, desde el cómo haces la partición para hacer las validaciones y demás, se pueden tratar aunque tengas una serie de datos desbalanceados. Incluso puedes incluir pesos en los parámetros para cada clase o darle más importancia a la clase que te interesa predecir, aunque los datos no estén balanceados. En mi opinión, yo preferiría eso que la inclusión de datos sintéticos. Gracias. Ok, ahorita antes de que ceder la palabra otra vez a los estudiantes para más preguntas, a mí una pregunta que me tengo ahí guardada. En una de las publicaciones que hiciste, estos servidores web, donde utilizabas la oportunidad de que cualquier molécula te pudiera predecir dijiste 55 proteínas, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue que ustedes seleccionaron esas 55 proteínas? O sea, en base a que de todo el universo de proteínas, ¿cómo llegaron a esas 55?
Ah, eso es interesante. De hecho, se analizaron esas 50, bueno, más bien se construyeron modelos para esas 55 proteínas justamente por el problema que comentaba Miguel, que en el dominio público hay un sesgo importante sobre familias de proteínas. Entonces, datos para GPCRs hay un montón, para sinasas hay un montón. Ajá. Pero hay muchas dianas epigenéticas, o sea, dianas que son capaces de modular pues sí, el paso de la Activación. información genética, ¿sí? De las cuales se conoce muy poco, porque, o sea, no tienen más de 10, 20 años de descubiertas, entonces no se han estudiado tanto, no hay suficientes datos. Entonces, la idea de estos modelos fue justamente enfocarnos en esas dianas epigenéticas, que los modelos que utilizan datos masivos, pues las tienen muy poco consideradas. Entonces, esa fue la razón. O sea, es más bien eso que cualquier otra, ¿no? Es el hecho de que no les han puesto mucha atención en la comunidad. Pero entonces son 55 porque hasta ahorita solo se han identificado 55 proteínas que tienen modulación epigenética. No, esa es la otra. Proteínas con capacidad bueno, con modelación epigenética hay cerca de 300, para las cuales se tienen suficientes datos para generar modelos, solo estas 55. Ajá, ya, ok. No, pues entonces se aventaron un buen trabajo solamente para descartar las demás. O sea, estuvo pesada esa parte, ¿no? Sí, sí, estuvo importante. Ok, ok. Eh, adelante, ¿alguien más que esté interesado? Sí, adelante, doctor Estolano. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta ahorita va un poco más también a qué opinas sobre, por ejemplo, cuando tenemos o queremos crear un modelo predictivo basándonos en modelos previos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cribado virtual sobre una proteína de la cual no hay información y entonces me baso en, por ejemplo, que acaba de salir hace poco, ¿no? AlphaFold, para predecir el modelo tridimensional de una proteína, y entonces ya se tiene una predicción, primero para la creación tridimensional, y luego se crea un modelo encima para cribado, ¿no? Quizás buscar eh, moléculas activas sobre dicha estructura que ya fue predecida. Entonces, creación de modelos predictivos sobre modelos predictivos, ¿qué tan común o qué tan viable se puede hacer este tipo de trabajos, en su opinión? Sí, de que se puede hacer, se puede hacer. Y la recomendación en este caso es tratar de ser lo más exhaustivos posibles. Porque, por ejemplo, aún con todo el boom que ha representado AlphaFold, en realidad se sabe que, por ejemplo, las cadenas laterales difícilmente las posiciona bien. O sea, la cadena principal, pues sí tenemos una buena confiabilidad en sus predicciones, pero las cadenas laterales difícilmente están bien acomodadas. Entonces, partir de eso para definir la cavidad y hacer el cribado, pues no lo vería tan viable. O sea, de que se puede hacer, definitivamente se puede hacer, pero lo ideal sería no valerse solo del modelo de AlphaFold, sino tratar de refinar lo más posible ese modelo para tratar de asegurarse de que se tenga uno, pues lo mejor posible. O se podría, por ejemplo, para no depender exclusivamente de eso, a utilizar diferentes modelos predictivos de este valor tridimensional del receptor y hacer como un consenso de la estructura antes de pasar a un cribado. Sí, sí, eso también sería conveniente. A mí me gustaría agregar aquí, la realidad es que yo recomendaría, como yo soy estructurólogo de proteínas, yo te recomendaría o que saque la estructura con cristalografía de rayos X, si es muy grande no va a usar resonancia, pero si es pequeño lo puede hacer, y si no, ahorita están haciendo estructuras con criomicroscopía, entonces es cuestión de que colaboren con alguien que tenga un microscopio poderoso de fuera del país, ¿no? Y ustedes le ven la idea de por qué sería factible hacer esto, ¿no? Y ahorita, créanme, todo el mundo está haciendo estructuras porque está publicando artículos pesados solo con las estructuras y estos laboratorios se vuelven máquinas de solamente purifican proteína y estructura, purifican proteína y estructura, y les falta la idea de
¿para qué me sirve saber la estructura de esa proteína? Pero si tú le das la idea, esta proteína es importante porque sirve para esto, esto, esto y esto, y nuestra estructura, te van a decir, va, te resuelve la estructura e indicas, es una colaboración por ahí. Perfecto, muchas gracias. Adelante, alguien más que quiera. Adelante, Chávez. Por ejemplo, para la representación de, pues, de los datos que se le tienen que dar al modelo, ¿no? Eh, pues hay pues lo que es como grafos, que es como lo, pues a lo que me parece y a lo que he leído, pues es lo último, ¿no? Pero normalmente se manejan pues las huellas digitales, ¿no? Y a lo que yo tengo entendido, la mayoría los calcula con el kit de Python, el RDKit, que te da como ciertos descriptores, pero no sé si por parte de, pues ya el investigador tiene como la necesidad de discernir de, obviamente hay como el feature selection que le hace pues para quitar algunos que no son tan significativos, pero me pregunto si por parte del investigador antes de todo el proceso yo tengo que definir qué descriptores tomar de la biblioteca de RDKit o simplemente genero los 200 y cachito que tiene y los alimento al modelo y a partir de ahí empiezo a como a manejar toda la información. Las dos cosas, dependiendo de qué, eso depende mucho del modelo que estés trabajando. Idealmente, sí tendrías que hacer la selección, hacer feature selection, filtrar tus descriptores, quitar los autocorrelacionados y demás. Pero hay modelos que justamente son muy buenos para hacerte la selección de descriptores on the fly, ¿no? Sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, los que se basan en árboles de decisión como Random Forest y demás, en esos podrías alimentar el modelo con todos los descriptores y sería prácticamente igual de bueno que si ocupas alguna técnica para selección de descriptores. Y una de las aseveraciones más fuertes que, en mi opinión, hace el aprendizaje profundo es el hecho de que te quitas la selección de descriptores. Es decir, que las redes neuronales profundas son capaces de identificar por sí solas cuáles son importantes y cuáles no. Yo la verdad tengo ahí mis reservas al respecto. O sea, yo creo que no el manipular, sino el seleccionar correctamente la descripción y los datos que le vas a pasar al modelo es tan importante como el algoritmo que uses. Gracias. Ok. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? O en este caso, si tienes más preguntas, adelante, Chávez. A ver, tenemos tiempo para una Pues sí pregunta tengo, adicional. tengo. Eh, y por ejemplo, el también, pues ya sé que la representación común pues es el Smiles, ¿no? Que es el que usamos para meter en el RDKit. Pero pues este no tiene, le falta la representación tridimensional en ciertos casos de, pues, de algunas moléculas pequeñas. Y sé que hay una versión como que incluye ya ciertas características en la cadena para que tenga esa representación. Pero por ejemplo también las basadas en grafos, no sé qué hagan para, pues esas no he leído tanto sobre esas, ¿no? Pero no sé, más bien la pregunta es cómo le hacen para que en los modelos sea un poco más confiable que ya considere esa representación tridimensional de la molécula y no simplemente plano, por así decirlo. O sea, aquí habría que ver a qué te refieres con representación tridimensional. Si te refieres únicamente a los estereoisómeros, o sea, configuraciones R, I, S, Z y demás, el SMILE los puede codificar. O sea, eso sí se puede incluir en estas cadenas de texto. Para ya propiamente procesar la información tridimensional de un conformero, ahí sí es donde los SMILE no nos sirven de nada. Necesitamos ya formatos tridimensionales como el SDF o el MOL2 o el que quieras. Y particularmente lo que mencionas es justo uno de los puntos flacos del aprendizaje que utiliza grafos, que difícilmente incorporan la estructura tridimensional. Hay un par de trabajos que se publicaron recientemente que ahorita están como preprints, en donde se hacen algunos ajustes para incluir la disposición espacial de los átomos, pero no es común. Usualmente se quedan únicamente con la conectividad, ¿no? O sea, con el grafo en dos dimensiones. Y aún así con el grafo en 2 dimensiones les da buen resultado Sí, el modelo. sorprendentemente. De Ah, hecho, ok. ajá, o sea, una de las ideas por las cuales estoy trabajando esta área es justamente esa, ¿no? Tratar de buscar cómo incorporar esa representación tridimensional con la hipótesis de que eso va a hacer que el modelo sea todavía mejor. Ah, ok, gracias.
Ok, pues la verdad es que han sido excelentes preguntas, Jesús, y mejores respuestas todavía, doctor Sánchez. Por ahí, bueno, ahí está, nos está compartiendo su correo el doctor Sánchez, entonces yo considero muy importante que posiblemente te comuniques con él, Jesús, porque sí estaría suave que colaboraran, ¿no? Yo siento que los proyectos de ustedes van muy de la mano y pues la colaboración siempre, dos cabezas siempre ayudan más que una o llegan más allá que una. Eh, pues vamos a despedirnos del doctor Sánchez, que también tiene algunas actividades que hacer. Primero, antes que nada, le estamos muy agradecidos que se haya tomado tiempo de su ajustada agenda para poder dar una plática para nuestra facultad. La realidad es que este tipo de seminarios, conferencias, abren mucho el panorama para tanto nuestros estudiantes como para nosotros docentes, ¿no? Entonces, nuevamente, pues le agradezco mucho su presentación, estuvo excelente. Ojalá el siguiente semestre lo podamos ver a invitar. Y le vamos a entregar un certificado de la presentación. Espero poderlo sacar esta semana y enviárselo en la siguiente semana. Si no, yo le mando correo, le aviso cuando se lo enviamos. También le doy las gracias a todos los estudiantes que se conectaron. Espero que les haya agradado mucho la plática y que les pueda servir para el futuro, ¿no? Puedan tener noción de todo lo que se puede hacer de la quimioinformática y pues si tienes una maestría o un doctorado, puedan contactarse con el doctor Sánchez para ver si les interesa trabajar con él. Incluso para su tesis de licenciatura podría ser una excelente opción. Y pues bueno, entonces vamos a dar concluida este seminario este ciclo de conferencias de investigación, divulgación e industria, y los cuales normalmente tratamos de hacer una vez al mes. Y pues adelante, la, a partir de la Universidad Autónoma de California, damos las gracias al doctor Norberto y a todos los estudiantes y quedaremos atentos para futuras presentaciones. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego, buena tarde.